Hola, hola, mi amada comunidad hermosa y preciosota de Basta de Rollos. Bienvenidos una vez más a su casa, a mi casa. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a estar muy interesante porque vamos a hablar de género. De algunas cosillas debatibles sobre el género, la pobreza y la violencia que gira en torno a las situaciones que viven las mujeres. Y no solamente aquí en México, sino en muchísimas partes del mundo. El tema va a estar muy bueno, va a estar muy interesante, no se lo pierdan, quédense hasta el final. Y antes de comenzar, antes de pasar de lleno a nuestro tema, tengo saluditos. Sí, tengo muchos saluditos el día de hoy que los debo. El primero va para Luis Huerta FLC, que es un amigo muy querido de Facebook. Para Juan José Hernández, también un saludo muy grande para ti. Estrellita Marisol, un abrazo muy fuerte para ti. Para Cristi Durán, para el doctor Salvador García, también, que son personas que están aquí todo el tiempo comentando y sobre todo compartiendo, que son parte de la comunidad de Basta de Rollos, son parte de la comunidad destacada de Basta de Rollos, porque siempre están compartiendo, siempre están comentando, siempre están reaccionando, y la verdad es que eso a mí me encanta, se gana en mi corazón. Les mando muchos besos. Tengo muchos otros saludillos que mandar, pero los iremos mandando cada semana con diferentes videos para no saturarnos aquí de todo esto y de toda esta charla. Pero muchísimas gracias a todos por verme, por compartir, por apoyarme mucho con la difusión de los videos y por todos los comentarios que me mandan. Así que saludos para todos. Y sí, como bien lo versa el título, género, la feminización de la violencia y la pobreza. Esto es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Ahora, antes de pasar de lleno a lo que es la feminización de la violencia y de la pobreza, tenemos que especificar, aclarar qué es género y qué es violencia, porque existen muchos conceptos de violencia, pero el día de hoy lo que vamos a abarcar específicamente es la violencia contra las mujeres, toda esta feminización de lo violento y de lo económico en contra de la mujer. Así que vamos a especificar, aclarar estos dos conceptos, ¿no? Primero, el género. Se habla mucho de género, ¿no? Pero a veces no conocemos bien claramente o bien a detalle a qué se refiere esta palabra género. Bueno, pues el género no tiene nada que ver con el sexo de las personas, no tiene nada que ver con tus preferencias, ni nada, ni con algo que naces. El género es una construcción externa, es una construcción social, es algo con lo que nosotros no venimos desde que nacemos, no es inherente a nosotros como seres humanos. El género es algo que fue creado externamente a nosotros. Ahora, este género tiene que ver o hace referencia a todos los roles, ¿no? O estos roles determinados, todas estas actividades, características, comportamientos, por ejemplo, estereotipos, sobre todo estereotipos, ¿no? Estas etiquetas y las diferencias que se hacen o que hace cada sociedad y que lo considera pues aceptable, ¿no? Entre comillas, lo que cada sociedad considera apropiado para hombres y para mujeres en cuanto a comportamiento, en cuanto a forma de vestir, a forma de pensar. O sea, esto tiene que ver, es lo que engloba la palabra género, ¿no? Y este concepto de género surge porque hay una razón para que esta construcción haya nacido. Y esto del género tiene que ver, surge a partir de la necesidad de poder darle una explicación a todas las desigualdades económicas, sociales, culturales, ¿no? Que hay entre hombres y mujeres, todas estas diferencias. Entonces, por esto surge el concepto de género. Así que, aclarado, seguimos con el siguiente. Ok, bueno, ahora, ¿qué pasa con la violencia? ¿Qué es la violencia? El definir la violencia es un poquito más difícil, es un poco más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque la violencia es multicausal, lo sabemos, es multifactorial. Hay muchísimas cosas que influyen
en la generación de la violencia y de los tipos de violencia. Aparte de todo esto, hay muchos tipos diferentes de violencia. Entonces, por esto el concepto de violencia se vuelve complejo, se vuelve difícil, y de repente no existe un concepto, que englobe como absolutamente todo lo que tiene que ver con la violencia en cuanto a las mujeres, porque sabemos que existe concepto de violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, violencia física. Hay muchos tipos de violencia, pero como que no existe uno que te englobe todo, por eso es tan complejo, y porque hay muchas causas, muchos factores que influyen en esta generación y propagación desmedida de la violencia. Sin embargo, existe un concepto que a mi perspectiva personal, y lo digo en lo personal, me parece un poquito más aterrizado, más allegado a lo que significa la violencia contra las mujeres. Este concepto dice que la violencia contra las mujeres representa un conjunto de elementos tanto culturales, sociales, económicos, políticos y hasta normativos que permiten de manera directa o indirecta la discriminación por razones de género, ¿no? Y toleran justamente esta discriminación, y con ello van sosteniendo la desigualdad entre hombres y mujeres. A mí me parece que este concepto, de entre de los muchos que andan por ahí, es como más allegado, más acercado. Este concepto es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquí de México, por si a alguien le interesaba el dato, le interesa buscarlo, pero a mí me parece un poquito más aterrizado. Entonces por eso quise compartirles este concepto de violencia. Sin embargo, hay muchos conceptos de violencia, ya saben, física, sexual, patrimonial, económica, cultural, infinidad, ¿no? Pero en el caso de violencia contra las mujeres, creo que este es un poquito el más acertado. Bueno, tristemente la violencia en contra de las mujeres es algo muy fuerte, es algo que está latente, es efervescente en nuestra sociedad. Al menos aquí en México existe muchísima violencia contra las mujeres y contra las niñas, al igual que en otros países, en otras partes del mundo. Pero desgraciadamente esta violencia tan fea, tan desmedida, aún es cuestión de percepción. Aunque ustedes no lo crean, es cuestión de percepción, porque muchas sociedades y muchas culturas aún tienen, digamos, perspectivas o conceptos de violencia que difieren mucho con otros países del mundo y con otras culturas. ¿Esto qué quiere decir? Que en algunos países lo que representa violencia para nosotros, para otros no. Puede ser una práctica común o normal o correctiva o de castigo, que para nosotros puede parecer feo, puede parecer fuerte, puede parecer atroz o abusivo. Para otras partes del mundo no lo es. Entonces, desgraciadamente, por esto es tan difícil para nosotros tratar la violencia, el querer erradicar la violencia y todos estos actos abusivos y lascivos en contra de las mujeres y las niñas es tan complicado. Porque les digo, desgraciadamente en muchos lugares sigue siendo cuestión de percepción. Desgraciadamente. Y esto nos obstaculiza muchísimo el trabajo, nos obstaculiza muchísimo llegar a erradicarla. Hacemos todo lo posible por tratarla, por disminuirla, pero a veces nos imposibilita la erradicación de la violencia contra las mujeres, porque la posición de la mujer ha sido y aún sigue siendo muy desventajosa con respecto a la posición que tienen los hombres. Es muy desventajoso, aún todo esto se traduce en una subordinación fuerte, en una desigualdad muy fuerte en muchos aspectos, ¿no? Lamentablemente es así, y refleja todavía el sometimiento de la mujer, y no solamente el sometimiento de la mujer ante el hombre, sino desgraciadamente el sometimiento de la mujer hacia toda esta construcción social que está encima de nosotros. Como les estaba yo comentando en el clip pasado, es toda una construcción social y la mujer está sometida ya
ante esta construcción social, no solamente ante el hombre, y toda esta construcción social le asigna a la mujer un papel inferior, y por eso la situación es tan desventajosa y tan desigualitaria para las mujeres. Sí, por estas razones es que la violencia es tan resistente, es tan lasciva, es tan destructiva para las mujeres y para las niñas. Esta violencia y esta desigualdad nos afecta fuertemente a las mujeres en distintos aspectos de la vida, en muchos, porque se incurren en prácticas, aparte de todo, discriminatorias, muy discriminatorias por razones de género, es decir, por ser mujeres. Y sobre todo el estigma, este estigma tan fuerte que cargamos todas las mujeres sobre nuestros hombros, este estigma de atención, este estigma de la reproducción, de las labores del hogar, ¿no? Que todo esto va vinculado hacia la mujer, de la crianza de los hijos, por ejemplo, que aunque las sociedades en este momento digan, bueno, somos una sociedad ya moderna, entre comillas, somos personas que ya estamos a la vanguardia, que vamos con el progreso, realmente nos damos cuenta que los estigmas siguen ahí, que las etiquetas siguen ahí, ¿no? Que esta discriminación que tienen las mujeres y que siempre se les asigna un valor inferior porque tienen que cuidar la casa, porque tienen que cuidar los niños, y aparte no se valora su trabajo. Y sí, en efecto, a todo esto le vamos a sumar la desvalorización del trabajo del hogar, de las labores de cuidado, porque ahorita así se llaman, labores de cuidado. No es quehacer, no es que estás en la casa, ama de casa, se llaman labores de cuidado. Y hoy en día también ya se está buscando que esas labores de cuidado sean remuneradas, porque es lo justo, porque las labores que desempeña una mujer son muchísimas y son muy poco valoradas. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿qué pasaría si no hubiera quien cuidara de tu familia? Vamos a pensar que no estuviera mamá o papá y tú tuvieras que cuidar de pequeños, tendrías que contratar forzosamente a una persona que los cuidase, que hiciera las labores de la casa, que cocinara, que limpiara, y tendrías que pagarle por su trabajo, obviamente. Entonces, hay miles y miles y millones de mujeres en el mundo que hacen todo esto sin recibir una remuneración. Entonces esto pues ya no parece justo. Y viene justamente esta inconformidad, porque todas estas labores de cuidado que realizan las mujeres dentro del hogar se siguen concibiendo como actividades naturales, normales, esperadas, lo lógico que tienen que hacer las mujeres. Entonces, pues es desventajoso, ¿no? Es desvalorizado, y todos seguimos trabajando para combatir, para minimizar lo más que se pueda este tipo de prácticas, para combatir estas ideologías hegemónicas que existen todavía en todas las sociedades, sobre todo aquí en México, que existe esta hegemonía sobre la mujer. Y lo cierto es que es complicado porque existen muchos patrones culturales que también, digamos, de alguna manera obstaculizan muchísimo que este tipo de ideología vaya mermando, ¿no? Entonces también se resisten y siguen aquí. Por eso para nosotros como profesionales de lo social, como trabajadoras sociales, pues es un poquito complicado. Sin embargo, no es algo imposible, es algo en lo que se trabaja día a día para combatir este tipo de prácticas y para que en medida de lo posible haya un equilibrio, exista un equilibrio entre los hombres y las mujeres. Ahora sí, mis amados bebés de Basta de Rollos, llegamos a la parte de la feminización de la violencia y la pobreza. Ya con antelación, ya les acabo de explicar, les acabo de hablar, hemos distinguido las diferencias entre lo que es género, entre lo que es violencia, cómo se relacionan entre sí. Y para seguir con el tema es necesario preguntarnos, ¿dónde y con quién comienza tanta violencia? ¿No? ¿Por qué los actos más atroces, por qué los actos más feos generalmente son cometidos contra las mujeres y contra las niñas? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y bueno, primero hay que tener muy en cuenta que el rol de las mujeres fue impuesto hace muchísimo tiempo ya, mucho. Y fue impuesto a tal grado
que la mujer terminó por aceptar lo que fue pensado para ella. Así es, la imposición fue a tal grado que tuvo un impacto tan fuerte psicológicamente en la mujer, emocionalmente en la mujer, que trascendió hasta el punto en que ya de manera, no sé si es consciente o inconsciente, la misma mujer le impone a otra mujer. Le impone cómo debe ser, cómo debe vestir, cómo debe hablar, cómo se debe comportar, cómo debe divertirse. No, empieza a asignarle un valor, empieza a cosificar la mujer a otras mujeres. Entonces es increíble, nos damos cuenta, o al menos yo sí me he podido dar cuenta en el área donde yo estoy, donde trabajo, en mi comunidad, en el día a día, que la mujer le impone a otra mujer, juzga a otra mujer por cómo se ve, cómo habla, cómo se relaciona, por qué tipo de pareja tiene. Entonces nos damos cuenta que esta hegemonía masculina, esta hegemonía de la estructura social, de esta construcción social, ha trascendido de manera tal que la mujer está volviéndose parte de ella sin darse cuenta. Y bueno, comienzan a molestar, a etiquetar a las mismas mujeres. Y si nosotros volvemos un poquito atrás en el tiempo, vamos a hacer memoria, vamos a volver rápidamente en el tiempo, a la historia, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde viene entonces esta feminización de la violencia y de la pobreza? ¿Por qué sucede? ¿De dónde nace? ¿No? Y si nos vamos a recordar un poquito, nos topamos con la Santa, sí, con la Santa Inquisición, que de santa no tenía absolutamente nada, era más inquisitorial, era una organización de castigo, de misoginia, de barbarie, de cosas realmente inaceptables para nosotros en este tiempo, pues antes era algo normal y hasta la calificaban como santa, la Santa Inquisición. Bueno, durante estos tiempos de la Santa Inquisición, nos damos cuenta que la feminización del castigo es muy marcada, muy marcada y con connotaciones claramente sexuales. Nos damos cuenta que sí, en efecto, la Santa Inquisición castigaba a todo mundo por cualquier cosa, eso sí es muy sabido, de que si te metían en un chisme por alguna situación, es que es bruja, es que estás adorando al diablo, es que estás haciendo alguna cosa, es que tienes un maldito lunar, para cualquier cosa ya eras brujo o hechicero o pecador, eras una persona impía, eres una persona de lo peor. Eso es muy bien sabido. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que era mucho más cargado o mucho más marcado los castigos hacia las mujeres. Y como les repito, había esta connotación muy sexual dentro de los castigos que se les imponían a las mujeres, ¿no? La mujer, imagínense, si actualmente todavía vivimos en tiempos de esta hegemonía masculina, pues en aquel tiempo con mayor razón la mujer era súper inferior al hombre, pero absolutamente inferior, y por lo tanto el ejercicio y el goce de su sexualidad, estoy hablando de las mujeres, era algo súper mal visto y atacado, algo que debía ser castigado porque era sucio y porque era asqueroso. Entonces nos damos cuenta como sí, en efecto, había muchos castigos y había muchas cuestiones por las que esta institución inquisitorial actuaba. Sin embargo, se desquitaba más o se veía más la saña que tenía en contra de las mujeres. Y sí, y durante esta época de la Santa Inquisición se utilizaba la tortura de una manera tan bestial, tan fuerte, tan bárbara hacia las mujeres, que pues en un 100% terminaba en el homicidio, porque esto es lo que era. Esto no era una manera correctiva, esto no era una manera de castigo, de escarmiento hacia algún pecado, esto era homicidio, nada más, era feminicidio, era abuso lo que se cometía en aquel entonces, auspiciado por la iglesia y disfrazado de santo. Pero esto era un abuso tremendo contra las mujeres, feminicidio. Ni más, era una institución feminicida, ¿no? Lo que era la Santa Inquisición. Y bueno, estos personajes oscurantistas, controladores y horribles de esta Inquisición, utilizaban métodos de castigo y control, ¿no? Para mantener a
a su comunidad o a las personas de su comunidad en calma, bajo control, valga la redundancia, y todo esto, aunque les parezca increíble, ha trascendido y ha sobrevivido hasta la actualidad. En diferentes culturas nos damos cuenta que ha sobrevivido, que todavía esas remanencias de la Santa Inquisición en algunos lugares todavía siguen vivas, por el simple hecho de ser una mujer, por el simple hecho de querer ejercer tu sexualidad, por el simple hecho de querer ser libre en cuanto a tu ideología, a tu lenguaje, a tu manera de vestir, a tu manera de ser. Por ser mujer todavía hay en muchos lugares del mundo que son castigadas, que son aún torturadas, azotadas, lapidadas por el hecho de ser mujeres, de querer ejercer la libertad en su vida, en su sexualidad y sobre todo una libertad ideológica que en muchos lugares desgraciadamente no se puede ejercer. Hay muchas causas y muchos factores, sin embargo, como yo les estaba comentando al principio, esto tiene una carga sexual bastante fuerte, que aunque hayan tratado de ocultarla o maquillarla o disfrazarla, esto tiene que ver de las mujeres y su sexualidad y toda esta misoginia que ha existido a lo largo de miles de años en contra de las mujeres, ¿no? Y cómo es que sobrevive actualmente, y les voy a decir cómo es, sí, y no me van a dejar mentir. Que tiene que ver con todo esto de la sexualidad. Actualmente todavía hay países en los que se cometen actos atroces y monstruosos en contra de las mujeres y sobre todo de las niñas pequeñas, con lo que es la ablación, la castración de la mujer, ¿no? Y con esta necedad, esta necesidad de castrar el deseo sexual femenino, porque aún en muchos lugares sigue siendo algo sucio, le sigue pareciendo algo tabú, algo asqueroso, algo que no debe ser, algo que tiene que ser mitigado. Entonces, a raíz de todo esto, las mujeres siguen siendo abusadas, las mujeres siguen siendo mutiladas en muchas partes del mundo. Se sigue luchando, sí hay lucha, sí hay lucha contra abolir estas prácticas estúpidas y aberrantes y abusivas, pero lo cierto es que hay en nuestra contra algo que se llama usos y costumbres, y hay veces que muchos abusadores se escudan en esto, en que son usos y costumbres y que son parte de sus tradiciones y que es así, y que desde que ellos tienen uso de razón y conciencia y memoria es así, ¿no? Entonces ellos quieren seguir perpetuando este ciclo de abuso, de violencia, de mutilación en contra de las niñas. Entonces nos damos cuenta cómo estas prácticas medievalistas, oscurantistas, barbáricas aún siguen vigentes hoy en día. Quizá no las vemos aquí, por ejemplo en México, no sé, en sus países, en Colombia, en Argentina, en Chile, no lo sé, pero hay otros países, en los países africanos, por ejemplo, en el que todavía las niñas sufren, muchas de ellas mueren a partir de la mutilación del clítoris porque se desangran, porque llegan a presentar sepsis, unas infecciones fuertes, y las criaturas, las que sobreviven con dolores permanentes, con una deformidad horrible en la parte vaginal, y las que no, mueren desangradas o mueren de septicemia. Entonces es algo brutal, y que mientras nosotros platicamos ahorita, estas prácticas todavía siguen ocurriendo.